Fijaos como ellos mismos aquí, el comentario bíblico adventista ya nos habla que realmente este texto hace también mención de lo que será el futuro, la tierra nueva, recreada. Nos habla también del día. El día cuando Dios subyugaría a todos sus enemigos, a Isaías, Jeremías, Zacarías, bueno, muchos textos también. Por tanto, es un día en el tiempo adelante, en la cual cosa ya quedaría claro que el Señor iba a poner los puntos sobre las íes. Caerán las torres. Son las torres fortificadas de las ciudades enemigas. Compárase con la caída de la Babilonia simbólica, Jeremías 51, Apocalipsis 16, 18, y también nos lleva a Isaías 13. Evidentemente ellos aquí no lo iban a situar en ningún ataque a las Torres Gemelas, y menos en los años que se hizo este comentario bíblico, pero sí que nos muestra algo interesante, es la comparativa como de ciudades que son enemigas, las compara con la caída de la Babilonia simbólica. Es muy fuerte porque esto no solo llevaría implícito lo que es Nueva York, sino lo que sería en representación de ese poder Estados Unidos, esa segunda bestia en la que se ha convertido. Bueno, pues luego nos dice el 26, la luz del sol. Isaías describe un mundo en el cual no habrá nada que se interponga para opacar la luz de la luna o del sol. Nos habla de Zacarías y de Apocalipsis. Y cuando nos dice 7 veces... No puede determinarse ni si en esta forma se indica un aumento exactamente 7 veces mayor en la cantidad de luz, o si 7 veces solo implica un gran aumento de luz, o si se trata de la perfección en el aspecto cualitativo y no cuantitativo. Bueno, ya hemos visto antes las citas de Lenguay que nos hablaba de esto y a qué hacía referencia. Por tanto, sí que parece una bastante literalidad, una potencia de luz que ahora no hay. Pero todo esto para el futuro. ¿En qué contexto ha venido Cristo y sucede después todo esto? El versículo 27, el nombre de Jehová. Jehová sale para defender la causa de su pueblo asediado. Nos hablas de Apocalipsis 19, en el conflicto de los siglos también. Dice, es Cristo quien lleva el nombre de Dios. Éxodo 23, 21. ¿Y esto dónde nos lleva? ¿Cuándo sale para defender la causa de su pueblo asediado? ¿Recordáis? Todo esto que estamos viendo está en el contexto de Daniel 11, versículos del 40 al 45, pero el capítulo 12, versículo 1, ¿dónde nos lleva? Y se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y es cuando da la solución al pueblo. Fijaos una vez más en qué contexto aparece esto. Es realmente asombroso cómo todo va cuadrando. Llenos de ira. La hora de la ira de Dios será el tiempo de las 7 últimas plagas, Apocalipsis 15. Cuando Cristo vuelva otra vez, matará a los impíos con el espíritu de sus labios, con llamas de fuego. Nos damos cuenta, ellos mismos reconocen que esto nos lleva al fin. Ya directamente viene Cristo y antes que suceden las plagas. Versículo 28, torrente que inunda. Aquí se describe la ira de Cristo como un torrente que inunda, que todo lo arrastra. Fijaos que es un... También aparece en Daniel 11, pero precisamente para hablar de lo que haría quién contra quién. ¿Qué sucedió después del 11S? ¿Quién iba a arrasar por las tierras, a inundar? Estados Unidos. Bueno, pero aquí se coge la parte positiva y es Dios quien terminará haciendo esto, para zarandear a las naciones. El trigo debe separarse de la paja inútil. Bueno, eso lo tenemos en Mateo 3, también el capítulo 13. El tamo, una vez quemado, queda reducido a la nada. Esto habla de Eclesiastés 1:2. El instrumento usado en el proceso de separación es la criba de destrucción. Por tanto, zarandear a las naciones, criba de destrucción, ¿qué es? Vienen plagas, viene Armagedón. Todo eso es la criba de destrucción, y es lo que es el preámbulo ya de la aparición de Cristo, que ya se ha levantado para hacer su faena. Y ahora, el freno. Aquí se emplea otra imagen. Se representa a las naciones como dominadas por un poder que, en contra de su voluntad, las impele hacia la destrucción. ¿No recuerda nada esto? 3 espíritus, ¿cómo dice el texto? Inmundos a manera de ranas, que harán ¿qué con los reyes? ¿Los llevarán a pasear? A la guerra de Armagedón. Contra su voluntad. Bueno, pero los inducen a ello. Y cuando leemos lo que está pasando en la actualidad,
Los comentarios de los analistas, ¿qué nos dicen? Que parece que el mundo se ha vuelto loco y va todo hacia un conflicto. Y es curioso porque los primeros adventistas ya decían eso también, ¿qué pasaría? El gran día del Dios Todopoderoso, claro. Dice Apocalipsis. Pues es hacia donde vamos, y este es el contexto de todo este capítulo. Pero ahora mirad el versículo 29 cuando nos dice Pascua. El hebreo dice solo fiesta solemne y santa, no dice Pascua. Es posible que aquí se haga alusión a la fiesta de los tabernáculos que se celebraba en el otoño después de haberse completado la cosecha y la vendimia, Levítico 23 y Nehemías 8. Esa era una ocasión de gran regocijo. En épocas posteriores, la fiesta incluía un ritual nocturno, durante el cual se iluminaban los atrios del templo con inmensas lámparas levantadas en dos altísimos mástiles, cuya luz se veía desde lejos. Esto lo cita el Deseo de todas las gentes también. La fiesta de los tabernáculos muchas veces era llamada simplemente fiesta solemne, como en 1 de Reyes 8 y 2 de Crónicas 7. La ceremonia de las luces conmemoraba la columna de fuego que guió a Israel en su marcha por el desierto y anticipaba la venida del Mesías como la luz del mundo. En esta ocasión la gente se dirigía a Jerusalén con gran alegría, entonando cánticos sagrados y tocando instrumentos, como si fuera Pascua, pero hacía referencia ¿a qué? A tabernáculos. Por tanto, la venida de Cristo, sábado, fiesta de los tabernáculos, fuerte de Israel. Literalmente, la peña o roca de Israel. El versículo 30 nos dice su potente voz. Con palabras sumamente simbólicas, Isaías pinta la derrota de las huestes asirias, en el versículo 31. En otras partes se emplea un lenguaje similar para describir los acontecimientos de la segunda venida de Cristo, Apocalipsis 16, 18, 19. Y es que realmente este texto va de esto, va de la segunda venida de Cristo, con aplicaciones anteriores, pero al final va a esto. Y nos dice la palabra torbellino, que es descrito en hebreo como lluvia fuerte. Interesante, ¿no? Vemos cómo todo va cuadrando y esto no es un montaje, sino que en Isaías 30 se nos estaba hablando desde Torres Gemelas hasta lo que va a venir al final. Bueno, luego si queremos seguir, nos vuelve a hablar en el versículo 31 de Asiria. En los tiempos de Isaías, Asiria era el mayor enemigo de Judá. La predicción hecha aquí se refiere a la destrucción del ejército de Sennacherib, capítulos 37-36. Así como Asiria hirió con vara, así también sería herida con la vara de la ira de Dios. Del mismo modo, todos los impíos al fin serán heridos con vara de hierro. Eso está en Salmos, Apocalipsis, Isaías. Como siempre, ese paralelismo de destrucciones del pasado con lo que va a pasar. El versículo 32, cada golpe será con panderos. El hebreo de la primera parte de este versículo es un tanto difícil de comprender. La traducción de la Reina Valera es una de las más fieles al texto. Debe interpretarse que cada golpe del castigo divino sobre Asiria será aclamado con cánticos de victoria y regocijo de parte del pueblo de Dios. ¿Qué sucederá al fin? ¿El pueblo de Dios estará triste? Estará alegre porque verá cómo se aplica la justicia y ellos son liberados. Nosotros liberados. Y el versículo 33, Tofet. Aquí se describe una vez más, con lenguaje muy simbólico, la destrucción del ejército de Sennacherib. Nos habla el versículo 30. Tofet era el nombre que se le daba al valle de Hinnom, al sur de Jerusalén, donde centenares de seres humanos, sobre todo niños, habían sido sacrificados a Moloch. Bueno, nos lleva a Segunda de Reyes, Jeremías. Este lugar se convirtió en símbolo del fuego del último día. La transliteración griega del hebreo Hinnom, Valle Hinnom, es Gena, y en el Nuevo Testamento, en la Reina Valera, siempre la traduce como infierno, por ejemplo Mateo 5:22. En este pasaje, Tofet es el lugar donde los enemigos de Jehová han de ser consumidos por el fuego. Isaías, Hebreos, Apocalipsis. ¿Nos damos cuenta cómo todo el capítulo va de lo que decimos? No es ciencia ficción. Lo que pasa es que la Biblia hay que buscarla, estudiándola con detenimiento y mucha oración, y comparando, buscando, nos damos cuenta que a veces va todo mucho más allá de lo que en un principio se podía pensar. Pero Isaías 30 es la clave para saber cuándo vuelve Jesús. Es impresionante, ¿eh? Viendo los acontecimientos
que pasan en la tierra, a partir de allí un proceso hasta la venida de Cristo. Es maravilloso. ¿Y cuántas predicaciones se llegan a oír en este mundo sobre Isaías 30 con todo esto? Ninguna. Es lamentable. ¿Por qué el pueblo de Dios no se da cuenta de esto? Porque ha rechazado Daniel 11, versículos finales. Esa es la clave para no enterarse de nada. Bueno, aquí está el listado de los comentarios de Ellen White al respecto. Resumiendo, sobre el pueblo de Dios que rechaza la verdad y a sus profetas, fijaos que esto es el resumen del capítulo, les vienen juicios, pero en la misericordia de Dios hay pueblo que le es fiel y hace lo que toca, y ahí hay un punto de inflexión, cuando caen las torres, juicio. Después describe la desgracia de las naciones y la segunda venida de Cristo, en la fiesta de tabernáculos, en descanso y en reposo, por tanto sábado, salvando a su pueblo y con las plagas para los impíos. Es el sencillo resumen de todo este capítulo. ¿Y cuántas personas se dan cuenta de lo que nos está diciendo este capítulo? Una vez más, porque se rechaza Daniel 11, versículos finales. Entonces no se puede encajar nada.